Vamos a revisar las guías de suicidio, ¿sí? Ideación suicida y conducta suicida. Bueno, yo sé que pues como es una guía, pues realmente no tenemos margen para hacer discusión, bueno, pero hay cositas que sí se pueden hablar, desde el punto de vista clínico. Bueno, las guías tienen un gran porcentaje que se hace para manejo primario, ¿sí? A nivel ambulatorio y todas esas cuestiones, eso no lo vamos a discutir nosotros. Pero hay otra parte que tiene que ver con la clínica. Le voy a hacer algo muy puntual. Hay una parte de la guía que dice que cualquier intento o conducta o ideación suicida se debe dejar hospitalizado por 4 días. ¿Qué piensan ustedes? 4 días. Pensé que me había equivocado en la lectura, volví y la hice, pero ¿cómo 4 días? Bueno, ustedes saben cómo vive nuestra unidad de urgencias allá. 4 días. ¿Sí? Pero independientemente, o sea, no en una unidad de salud mental, dicen que hospitalizado. No, independientemente en servicios de urgencias. ¿Sí? Pues para que se den cuenta qué significa, muchas gracias, eso para nosotros. ¿Sí? Muchas veces me llaman doctor, que tenemos que desocupar ciertas camitas y bueno. Es más, ustedes se han dado cuenta, los que llevan trabajando en urgencia más tiempo, que ustedes ya empiezan a conocer los pacientes, ¿sí? Que siempre son, entre comillas, los mismos de siempre. Lo que se hacen la cortadita en la muñeca, bueno. Tenemos pacientes con 14 o 16 cortaditas en un año. ¿Sí? Son trastornos de personalidad límite o limítrofe, como quieran definirlos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo que yo les he dicho es que muchas veces si nosotros demandamos el servicio de atención médica en estos pacientes, entre comillas es como victimizar al paciente. Entonces el paciente sabe que se corta y él ya sabe cuál es la ruta que va a seguir. ¿Sí? Entre comillas, bueno, va a generar cierto malestar en la familia, lo van a llevar a urgencias, si es un poquito grande la herida, pues le hacen la sutura y bueno, y ellos más o menos ya lo saben, cuál es el recorrido, qué es lo que le va a suceder en el resto de las horas que le siguen a la herida, y entonces ya son pacientes que repiten esa conducta de forma muy, muy mecánica. Los que van a empezar a hacer las consultas de urgencia se lo van a identificar, son bastante repetitivos. Entonces, ¿qué pasa si ese paciente que hace esas conductas de, no sé, 8 o 6 veces al año, lo tenemos hospitalizado 3, 4 días? Es decir, son guías, yo pues no puedo cambiar la guía, tenemos que simplemente limitarnos a seguir la guía, pero pues aquí es donde tenemos que ser un poquito objetivos con esto, ¿sí? Las guías muchas veces son adecuaciones que se hacen de estudios. En conductas e ideación suicida incluso es un terreno más inespecífico. Sí, no es como las guías de esquizofrenia, que esas sí no había nada que discutirle, creo que el manejo era perfecto, no había nada que discutir, bueno, pero aquí hay muchas cositas que ustedes incluso me dirán si es adecuado, si no es adecuado, si es objetivo, si no es objetivo. ¿Listo? Proponer recomendaciones basadas en la evidencia para la atención de pacientes con riesgo de suicidio, ideación y conducta suicida, así como aspectos preventivos. Se incluye la atención a los familiares y allegados supervivientes. Grupos que se consideran. Entonces, ¿la guía para quiénes son? Niños y niñas menores de 12 años, adolescentes de 12 a 18 años, adultos y adultos mayores que presenten riesgo de suicidio, ideación y conducta suicida. Asimismo, aplican para la comunidad en general o en lo relacionado al componente de prevención. Dese cuenta que cada vez tenemos conductas suicidas en una población más pequeñita, ¿sí? Ya en noviembre apareció un niño con ideación suicida de 8 años. Para que ustedes se den cuenta. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el contexto? Creo que ustedes lo conocieron. El contexto es que mamá vive con el niño, viven en una lucha jurídica por el niño, ciertas conductas porque el texto que dice el niño no es el lenguaje de un niño. Entonces, obviamente es como si las palabras de un adulto fueran colocadas en el niño, ¿sí? Para generar todo esto.
Entonces, por eso es que se está presentando. Yo me quiero matar en un niño de 8 años no es algo estructurado. ¿Sí? La psiquis de una persona no da para eso, realmente. ¿Sí? Para que se encuentra todo lo que está cambiando. Ahora, como sabemos cómo es la disfunción de las familias nuestras, de nuestra cultura, pues van a llegar más niños de estos, 8, 9, 10 años, entre comillas, diciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso me parece oportuno, ¿sí? Que cada vez cubran grupos etarios más pequeñitos. Acuérdense que aquí están hablando de ideación y conducta suicida. A los estudiantes hacíamos la diferencia entre ideación y conducta suicida. ¿Sí? Ideación suicida, entre comillas, es un riesgo muy inferior. Simplemente es la idea, pero no hay nada estructurado. Es decir, yo no estoy planificando, yo no he hecho nada, no tengo ni siquiera antecedentes. Simplemente porque hay una situación es muy estresante o algo por el estilo, yo tengo esa idea de que se acabe mi vida, sea pasiva o de forma activa. Pero aquí lo están colocando en el mismo grupo, para que se den cuenta lo que está pasando. ¿Listo? Grupos que no se toman en consideración. En esta guía no se contemplan los pacientes con las siguientes características. No se incluyen tratamientos somáticos por otros eventos mórbidos, de pacientes con episodios de conducta suicida, la organización de los servicios asistenciales y los aspectos éticos y morales. Bueno, ellos establecen las recomendaciones A, B, C, D, de acuerdo a las clasificaciones que ustedes ya saben, de acuerdo al nivel de evidencia. Las más confiables son las del grupo A. Las menos confiables son las del grupo D. Entonces, las del grupo A es porque ya las evidencias y los estudios clínicos han demostrado que esto es así. Y punto. Entre comillas, tenemos que tomarlo como algo muy cierto. D es realmente la evidencia dice que podría o en algún momento puede ocurrir, pero las evidencias no son exactas, no son reales, ¿sí? Simplemente es la transpolación de información a un ambiente clínico. Entonces, generalmente clasificamos esto para ver la evidencia y pues se supone que los de grupo A es lo que más tenemos que aplicar. Factores de riesgo asociados con la ideación y conducta suicida y evaluación del riesgo suicida. Tras una ideación y o conducta suicida se recomienda realizar siempre una adecuada evaluación psicopatológica y social que incluya las características psicológicas y contextuales del paciente, así como una evaluación de los factores de riesgo y protección de ideación y conducta suicida. Toda la información recabada a lo largo del proceso de evaluación deberá ser registrada en forma adecuada en la historia clínica. Esto es muy importante, ¿sí? Ahorita viene, no sé, una bandada de procesos jurídicos contra los médicos, ¿sí? Y tiene que quedar registrado, ¿sí? Que hubo una conducta de autoagresión y no colocamos que tuvo la persona la idea de acabar con su vida. Es mejor colocarlo. Eso realmente es un método de darnos seguridad qué es lo que puede suceder más adelante. Y por lo menos que quede constatado en un medio físico lo que sucedió. Eso es bueno registrar. ¿Listo? Bueno. Toda la información recabada a lo largo del proceso de evaluación debe ser registrada de forma adecuada en la historia clínica. Se recomienda que los profesionales expliquen al paciente y a sus allegados el objetivo de la evaluación y su finalidad y que traten de implicarlos como parte activa del proceso terapéutico. Es recomendable contar con la información del paciente y de otras fuentes. Esas otras fuentes es importante. Ustedes se dan cuenta que muchas veces el paciente distorsiona un poco la información, ¿sí? Al médico le dice una cosa, al familiar le dice otra y al final no sabemos realmente qué es lo que buscaba el paciente con esto o si realmente era una conducta suicida, ¿sí? La semana pasada una niña que le mandaron a lavar la ropa con 14 añitos fue y como no quiso lavar la ropa fue y se cortó. Se le preguntó 20.000 veces. Al médico de urgencia le dijo que se quería matar. Yo le pregunté, me dijo, no, yo tenía simplemente rabia, doctor, y por eso fue que lo hice. Bueno, obviamente lo había hecho 9 veces antes, durante 2 años. Pero pues para que se den cuenta más o menos qué es lo que pasa. La estimación del riesgo suicida de un paciente deberá hacerse mediante el juicio clínico del profesional, teniendo en cuenta la presencia de factores de riesgo y factores protectores. Se recomienda que la entrevista clínica se oriente a la recolección de los datos objetivos, descritos y subjetivos. Adecuar la entrevista a los objetivos de la misma.
escenario y circunstancia, tiempo disponible, condiciones de la persona entrevistada y preparación del entrevistado. En la evaluación del riesgo de ideación y conducta suicida se deberá considerar principalmente a. Presencia de intentos de suicidio previos y el abuso de sustancias. Abuso de sustancias realmente es un factor de riesgo muy alto. Persona que tenga antecedentes de consumo de sustancias tiene un alto riesgo de que ese intento, esa ideación suicida se consolide en algún momento. ¿Listo? Eso, esquizofrenias, son muy frecuentes que ocurran. Dos patologías, entonces consumo de sustancias psicoactivas y esquizofrenias paranoides, son las más frecuentes. ¿Listo? Presencia de trastornos mentales, signos y síntomas de depresión, síntomas específicos con desesperanza, ansiedad, agitación, ideación de muerte recurrente e ideación suicida grave, así como eventos estresantes y disponibilidad de métodos. C. Factores de riesgo asociados a su repetición, enfermedad física, cronicidad, dolor o discapacidad, historia familiar de suicidios, factores sociales y ambientales y antecedentes de suicidios en el entorno. D. Acontecimientos vitales estresantes, rasgos de personalidad persistentes de impulsividad, historia actual o pasada de maltratos o violencia sexual. Muy importante esto. Historia de matoneo. Acuérdense que cuando hablan de situaciones estresantes, el D, estresantes tenemos que ser, la verdad, subjetivos. Es lo que nos diga el paciente. Para el paciente puede ser, entre comillas, algo sin importancia para nosotros, pero para el paciente tiene una importancia muy grande. Entonces, es estresante para el paciente, ¿sí? Ustedes van a decir, bueno, ¿cómo hacer que mi mascota, si se muere, yo me quiero matar? Para nosotros, tal vez, o para muchos de ustedes eso no significa nada, pero para el paciente sí, ¿sí? Entonces, el factor estresante es algo subjetivo y tiene que ser descrito en la historia, que es para el paciente. ¿Listo? Porque pues esto nos da argumentaciones más adelante de cómo hacer el manejo. Se recomienda no sustituir la entrevista clínica por el uso de escalas o autos o hetero aplicadas, aunque estas aportan una información complementaria en la evaluación. Obviamente no tenemos para llenar las escalas son de 120, 140 preguntas, bueno, se nos demorarían 1 hora y media, 2 horas para hacer la escalita y bueno, está la de Hamilton, bueno, son muy largas. Dentro de las diferentes escalas se recomienda la escala de desesperanza e ideación suicida, intencionalidad suicida de Beck. También se recomienda el ítem de conductas suicidas de inventarios y depresión de Beck y la escala de valoración de la depresión de Hamilton. Acuérdense, estos dos autores hicieron estas escalas en una cultura que no es la nuestra, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ajustar un poco, ¿sí? Entonces, ellos son americanos, mucha información es allá, la que se aplica allá, pero no es la nuestra. Aquí es donde tenemos que sacar lo importante de las escalas, es cómo podemos aplicar eso a nuestro ambiente, a nuestra cultura. Tengan en cuenta que las conductas y las ideas suicidas están cambiando. ¿Sí? Hace, no sé, mucho tiempo, el matoneo no era una razón para uno matarse. Nos están llegando a la población adolescente que sí, lo hace. ¿Sí? Muy probablemente será muy baja tolerancia a la frustración que termina generando esto. ¿Sí? Entonces la escala de Hamilton la podemos aprovechar sacando esa información más útil para nuestros aspectos culturales, que es bien importante. Aunque no validada, también se recomienda la escala Sass-Perser para facilidad de aplicación. En población militar se recomienda el uso de la escala para medir riesgos de suicidio de González, Oliveros, válida para la población colombiana. Esta sí es nuestra, pero pues es para la población de esas características. Cualquier persona que habla de suicidio necesita ser tomada en serio. Las personas que mueren por suicidio a menudo han expresado pensamientos suicidas o han mostrado señales de advertencia a las familias o a los profesionales de salud. Esto es importante, que quede registrado, pero también es importante que no todos los intentos o conductas suicidas se pueden evitar. ¿Sí? Hay pacientes que incluso se hospitalizan en unidades mentales con sus paredes acolchadas y aún así se matan. Realmente para uno matarse no necesita absolutamente nada, no sé, dejarse caer de su propia altura y bueno, golpearse la cabeza. ¿Sí? Por eso lo importante es registrar todo. ¿Sí? Si yo tengo una idea suicida, psicótica, pues muy difícilmente yo voy a cambiar. Que colocar un antidepresivo en una persona
con una conducta, una ideación suicida, pues realmente tampoco me va a servir. Ustedes saben que el efecto del antidepresivo va a ocurrir por allá al mes y medio, ¿sí? Es más, ustedes saben que hay un síndrome serotoninérgico, que el síndrome serotoninérgico se asocia a que aumente la posibilidad de suicidio en ciertas poblaciones depresivas. Entonces, para que se den cuenta que esto es medio complejo. Bueno, al valorar un paciente con varios intentos de suicidio, se recomienda evaluar la causa o precipitante de cada uno de una forma independiente. Las notas del caso deben ser complementadas con entrevistas estructuradas. Las entrevistas estructuradas no lo hacemos los médicos de urgencia, sino lo que hacen en triage, ¿sí? Eso lo hace ya psicología. Incluso hay unas que las hace trabajo social, ¿sí? Ustedes deben de tener ese apoyo de trabajo social y de psicología. Se los digo porque muchas veces uno les pregunta a ustedes si conocen de pronto a Carolina, a Daisy, las psicólogas que trabajan ahí. Ellas nos pueden colaborar, trabajo social. El trabajo social va a identificar qué factores en la familia, ¿sí?, se asocian a la conducta suicida. Que muchas veces nosotros no le damos importancia a eso, pero es muy bueno argumentarlo. Si están separando a los papás, si papá y mamá se agarran a puños todos los días, bueno, eso es un factor estresante. Eso nos puede dar un empujón y una ayuda importante, trabajo social. Entonces, es bueno que los identifiquemos y nos apoyemos en ellos. Son 3 las personas que trabajan con nosotros en conducta suicida. ¿Listo? Las notas del caso deben ser complementadas. Bueno, se recomienda la capacitación de los médicos de consulta externa y urgencia en la evaluación y tratamiento de ideación y conducta suicida, implementando en caso necesario programas específicos acerca de su abordaje, diagnóstico y psicoterapéutico. Se recomienda que las preguntas a los pacientes sobre sus ideas suicidas se formulen de forma gradual. No deberán ser exigentes ni coercitivas, sino plantearlas de manera cálida y empática. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hacemos las preguntas? Eso sí es de ustedes. ¿Cómo hacer una pregunta? Ese término es bien bonito, coercitivas. Acuérdate que nosotros nos llegan a una población que tiene personalidades límites, que son, entre comillas, manipuladores. Coercitivas, es que yo dirijo las respuestas, yo puedo condicionar la respuesta. Diciembre, se los voy a decir, es un mes de tristeza, mucha tristeza. Sí, las canciones son muy bonitas, el pesebre y todo, pero no es un mes de tristeza, van a pasar muchas cosas. Se van a dar cuenta que es algo complicado. En diciembre la gente entra en tristeza porque muchos fallecieron, porque muchos no están, porque los que estaban unidos se separaron. Bueno, va a ser algo muy, muy triste y van a suceder cosas, ¿sí? Yo puedo generar respuestas. Entonces, ¿cómo no hacemos preguntas coercitivas? Es la pregunta para ustedes. Entonces, ¿hacemos preguntas dicotómicas o abiertas? Abiertas. Abiertas. No podemos hacer preguntas cerradas. ¿Sí? O generar ciertas respuestas, entre comillas, nosotros dando la propia respuesta. ¿Sí? Y estás triste porque tu papá y tu mamá murieron en el accidente de tránsito el 6 de diciembre de 2015. ¿Y será que te quieres morir? A eso son preguntas coercitivas. Y se los digo, es decir, en algún momento todos hemos hecho ese tipo de preguntas, que es un error, la verdad. Pero pues, date cuenta que ustedes están allá en el triage o en urgencia atendiendo 20.000 pacientes, ¿sí? Y yo los entiendo, manejar todo ese estrés y hacer preguntas no coercitivas es medio complejo, pero es bueno no hacerlas, ¿sí? Ejemplo, si es una persona que se hace las heridas con las cuchillas, simplemente por simple rabia, no porque se quieren matar, pues podemos decir o podemos inducir que no, sí, no doctor, la verdad sí, yo me quería matar. No era por rabia, no, la verdad, este mundo es cruel. Yo a los 12 años, este mundo me tocó a mí y coge y se corta. ¿Sí? Y entonces estamos induciendo respuestas. ¿Sí? ¿Qué más? Fuera de hacer preguntas abiertas, ¿qué más? ¿Sí? Se los digo porque ustedes muchas veces entran, incluso hasta con rabia, cuando entra el paciente con simulador. Otra vez, ¿me entienden? Y van a querer hacer ciertas cosas. Van a hacer juzgamientos previos a la entrevista. ¿Sí? Y va a terminar esto, pues. Es más, muchas veces terminan en conflicto.
con el paciente, ¿sí? Entonces, no hacer prejuzgamientos antes de la entrevista, hacer preguntas abiertas. La pregunta tiene que ser tan abierta que no proponga nada, entre comillas, ¿sí? Es como el psicoanálisis, ¿sí? Que se haga la asociación libre de ideas. No tenemos que dar pistas de absolutamente nada para la respuesta. Él tiene que unir todas las ideas y tiene que darlo todo. Muchas veces la mamá, ¿sí?, empieza a generar respuestas. Algunas veces, si uno pudiera, así sea, estar 5 minuticos antes de que entren los familiares, pues sería fantástico. Porque es mamá, papá, el tío, la abuela, empieza a inducir respuestas también. Y es medio complicado. Es decir, esto es una casi que ciencia inexacta, ¿sí? El cuadro hemático para definir anemia simplemente es ver un valor y listo, pero aquí es muy complejo, ¿sí? Algunos pacientes vamos a tener que hacer eso, ¿sí? No darle pista, de pronto en algún momento nos tenemos que apoyar con la familia, pero en algún momento no nos tenemos que apoyar con la familia, ¿sí? Aquí es donde ustedes tienen que demostrar, bueno, todas esas habilidades que van adquiriendo. Es más, cuando ustedes manejan urgencias, entre comillas, ustedes hacen una especie como de autoapatía. ¿Sí? Como también la paranoia que desarrolla el psicoanalista, ustedes, entre comillas, se van volviendo como fríos. ¿Sí? Lo que para otros es un impacto emocional, ustedes después de unos mesecitos allá abajo, como que es algo normal. ¿Sí? Eso es bueno, en cierta forma. ¿Sí? Porque si ustedes se dejan cargar afectivamente del paciente o de la familia del paciente, entonces yo puedo conducir las respuestas para otro lado. Y voy a generar, bueno, ciertas conductas que no se deberían de manejar. Bueno, tras un intento de suicidio en el ámbito de consulta externa y urgencias, deberá valorarse en primer lugar las condiciones físicas del paciente y decidir sobre la necesidad de derivación a un centro hospitalario para el tratamiento de sus lesiones. Tras un intento de suicidio en el ámbito de consulta externa y urgencias, se recomienda realizar siempre que sea posible una valoración que incluya características del intento autoagresivo previos, factores sociodemográficos, trastornos mentales asociados, antecedentes familiares. Bueno, características del intentos de autoagresiones previos. Es importante, más que los intentos de autoagresivos previos, es la letalidad de los intentos autoagresivos previos. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que la gran mayoría de los intentos de autoagresiones previos nuestros son la cortadita de 2 centímetros, bueno, 0.001 milímetros de profundidad y bueno, y cosas por el estilo. Realmente, y eso es lo que ustedes van a ver allá en el servicio de urgencia. ¿Sí? Entonces, ver el índice de letalidad. ¿Sí? La integridad estuvo seriamente comprometida, ¿sí?, o moderadamente comprometida, o levemente comprometida, o no estuvo comprometida. ¿Sí? Muchas veces acá nos dicen, no, sí, entonces yo fui y me tomé el límpido, y realmente nunca hubo evidencias del límpido. La señora después nos trae la botellita de límpido, pero mire doctor, está cerrado el límpido, el único límpido que teníamos. Bueno, y cosas por el estilo. ¿Sí? Es más bien valorar la letalidad del evento, más que los 20.000 intentos previos. Bueno, en caso de ideación suicida se recomienda la derivación urgente, una consulta por psiquiatría, si se presenta alguna de las siguientes condiciones: trastornos mentales graves, conductas autoagresivas grave, previa, plan de suicidio elaborado, expresión de intencionalidad suicida que se mantenga al final de la entrevista, situación sociofamiliar de riesgo o falta de apoyo, dudas sobre la gravedad de la ideación o riesgo de intento de suicidio. Expresión de intencionalidad suicida que se mantenga al final de la entrevista. Eso se denomina juicio. Si ustedes ven que el juicio no se corrige, ¿sí?, en la valoración, ¿sí?, es alto riesgo. Cuando ustedes le preguntan, y bueno, ¿y qué pasó con el evento? ¿Usted qué piensa de lo que hizo? De cortarse, no sé, con la cuchilla en el cuello. Doctor, la verdad, pienso que lo hice de forma equivocada. ¿Y por qué? Porque tuve que haberlo hecho con un cuchillo más grande. ¿Me entiende? Nunca hubo una corrección de juicio. ¿Sí? La gran mayoría de los pacientes que ustedes van a ver, le van a decir, no, la verdad, doctor, pienso que eso fue algo que no tuve que haberlo hecho, no fue lo correcto,
fue una estupidez mía, puse en apuros a mi familia. Ellos hacen corrección de juicio, pero hay una pequeña población que no lo hace. Ejemplo, las enfermedades mentales graves, las esquizofrenias. Cuando llegan psicóticos agudos allá, con intentos de suicidio, ellos obviamente no les van a corregir juicio, ¿sí? 1 o 2 horas del evento, después del evento, no les van a corregir. Esos son los que tienen que ser valorados por psiquiatría, esos son los que muy probablemente tenemos que hospitalizar en unidad mental, y bueno, se vuelven complejos. Pero para que se den cuenta, si ustedes ven que no hay corrección de juicio, ¿sí? Cuando ellos no dicen que eso estuvo mal hecho o algo por el estilo, aquí es donde tenemos que prestarle mucha atención a estas conductas suicidas o ideaciones suicidas. Bueno, dudas sobre la gravedad de la ideación o riesgo de intento inmediato. En el caso de intentos de suicidio se recomienda la derivación urgente a un servicio de urgencia. Sí, necesidad de tratamiento médico de las lesiones producidas, no susceptibles de ser atendidas en consulta externa, intoxicación voluntaria con disminución del nivel de conciencia o agitación. ¿Cuáles son las más comunes de este? Y las más graves, la verdad, el índice de mortalidad es más del 60%. Sí. Órganos fosforados, brutales. Sí. Sobre todo en las zonas rurales. Sí. El negogón, que es brutal, las consecuencias son fatales. En algunas poblaciones rurales aquí no nos llegan, por ejemplo, en Belo Horizonte nos llegan de la zona indígena del Cauca. Todos terminan realmente con unas lesiones de por vida, brutales, muy malas, ¿sí? Esas intoxicaciones son las que son de gran letalidad. ¿Listo? En el caso de intentos de suicidios y ausencias de los puntos anteriores, se recomienda la derivación urgente al servicio de psiquiatría. Sí, alta letalidad del plan independientemente de su resultado. Presencia de enfermedad mental grave, conductas autoagresivas graves recientes, intentos de suicidio previos, situaciones sociofamiliares de riesgo o de falta de apoyo, dudas sobre la gravedad de intentos o riesgo de repetición, situación sociofamiliar de riesgo o falta de apoyo. Si ustedes ven que el paciente hace esto, después de que se separó de la mujer, después de que está viviendo una piecita solito, es de alto riesgo, ¿sí? Solteros, solteras, son de alto riesgo, ¿sí? Cuando no hayan red de apoyos, a este paciente hay que prestarle toda esta atención. ¿Listo? No red de apoyo es de muy alto riesgo. Bueno. Dudas sobre la gravedad del intento o riesgo de repetición. Dudas. ¿Sí? Claro. Aquí Juan Pablo nos está dando una gran sospecha. ¿Sí? ¿Cómo usted ven las pupilas cuando hay intoxicación por órganos fosforados? Así sea que lo tome, lo meta vía rectal, vía vaginal, bueno. ¿Cómo están las pupilas? ¿Cómo está la piel? Miótica, la piel está fría. No está de secreción. ¿Fría? ¿La piel está fría o está caliente? Está fría. Fría. Pues, le hago la pregunta porque mira, bueno, yo esperaba que me lo dijeran en coro. No, claro. Está miótica, está sudorosa, Sí, perfecto. ¿Qué más? salivación excesiva. Salivación excesiva. ¿Sí? Eso que usted me está diciendo es la clave. Claro, si yo tengo dudas, ¿sí? Claro, una toalla higiénica, bueno, y yo estoy viendo todo eso en clínica, ¿sí? Bueno, yo tengo que sospechar que esta señora o este señor por algún lado se metió un anticolinérico, ¿sí? No tengo que decirlo. Bueno, aquí es donde tenemos que volvernos casi que detectives para descubrirlo, ¿sí? Incluso la intoxicación por estos anticolinéricos genera un olor, ¿sí? Un olor muy dulce. Es característico, eso se pega en la piel. Abner hablaba de los sitios que tienen que estar muy bien ventilados. Él decía que había prácticamente que colocarle un ventilador, porque, pues para que se den cuenta todo lo que genera. ¿Sí? Pero esto es la evidencia. Aquí es donde ustedes tienen que no solamente aplicar lo de psiquiatría, sino lo de medicina interna, bueno, lo que vieron toxicología, bueno, qué es lo que está pasando. ¿Sí? Ahora, si usted ve las pupilas contrarias, ¿qué sería lo que me genera intoxicación? Piel caliente, boca seca, bueno, ¿qué pensarían ustedes? Ahí sería
sea antidepresiva, ¿sí? Es lo anticolinérgico. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Algo más común, ¿no? Escopolamina. Escopolamina, escopolamina, escopolamina. ¿Sí? ¿Se acuerda del arbolito del borrachero? ¿Sí? A ustedes a partir de esta noche, se los voy a decir, ya empiezan a llegarle los escopolaminados allá, al servicio de urgencia. El 24, 23, bueno, y el 31, esperen y verán lo que les van a llegar. ¿Sí? ¿Quiénes llegan con piel? ¿Quiénes llegan con pupilas mióticas o midriáticas? Bueno, ¿sí? Pues porque, vea, date cuenta que ustedes me lo deberían de haber dicho todo en coro. Lo que dice Juan Pablo es cierto. La duda, mi pregunta es, la duda sobre la gravedad del intento es que yo no lo puedo identificar o no tengo conocimiento. Dicen que los ojos no ven lo que la cabeza no entiende. ¿Sí? Claro, si yo no tengo la información clara así como me lo están diciendo, bueno, yo voy a tener muchas dudas. No es que el evento sea complicado, no, es porque no tengo la información para llegar a esa conclusión. ¿Sí? Entonces, escopolamina y, bueno, neugón, que son las más frecuentes. Una, pues, con caracteres delictivos, lo otro es por autoagresión. Aquí es donde empieza uno a sospechar, bueno, ¿pero de dónde viene esto? ¿Sí? Que es bien importante. ¿De dónde me generó esto y cómo yo hago para...? ¿Se acuerda que Abner le decía, qué le decía con el paciente con neugón? ¿Se acuerda que el neugón le gusta la piel, la grasa? ¿Se acuerda que por qué los parches de ribastigmina se ponen en la piel? Porque se absorben rápido es por la grasa. Obviamente hay que ponerlos donde la grasa sea poquita, pues para que no se quede ahí. Él decía que hay que bañarlos. ¿Se acuerda con abundante agua? Sí, aquí la doctora que ya sabe. Los que pasamos por la mano de Abner decía que báñelo, échele el agua. ¿Sí? ¿Se acuerda que había un proceso de reintoxicación secundario? Es que si usted no lo baña, el paciente vuelve a hacer una intoxicación, así esté en urgencias. Y volvemos al mismo problema. ¿Sí? Las pupilas otra vez. Bueno, seguimos. Y voy a ser muy sincero, esta charla busca ese objetivo. Sí, la parte clínica aquí lo podemos aprender y bueno, en la medida en que ustedes duren manejando más urgencias, ustedes van a adquirir el conocimiento. No hay problema, pero esto, las demandas contra los médicos han aumentado, no sé, como el 160% y van a seguir aumentando. Acuérdense que ahorita cada vez hay más médicos que se vuelven abogados y pues no creo que es para apoyarlos, no, a ustedes. Sí. Bueno, el doctor sí, bueno, no todos, pero bueno, hay otros que son depredadores y bueno, y van a pasar y van a buscar esto. Tenemos que registrar todo, que esto dijo el paciente A y que esto dijo la familia, cualquiera, ¿sí? Y tenemos que dejarlo bien clarito quién dijo las cosas y cómo lo dijeron, ¿sí? En qué secuencia temporal, cómo fue que ocurrieron los eventos, ¿sí? Para que eso quede claro. Realmente ellos van a hacer el recorrido a la inversa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió de atrás para adelante? Y entonces piensa buscar, entre comillas, culpables, ¿sí? Y entonces esto genera un gran malestar, que uno lo estén llamando, bueno, a los tribunales de ética médica, bueno, ya cuando son procesos jurídicos de otro tipo, pues más graves aún, y bueno, esto es algo grave. Dese cuenta que ya hay grupos de abogados que se especializan simplemente, no el doctor, ¿no? Otros abogados que se especializan simplemente en ustedes. Es nada más. ¿Sí? En Bogotá hay como unos 20 bufetes especiales solamente para eso. Para nada más. Entonces, para que se den cuenta, tenemos que hacer el registro de esas cositas. Todo lo que estamos hablando, pues, tiene que quedar registrado. ¿Listo? Bueno, evalúe los pensamientos, planes, actos de autolesión durante la evaluación. En adelante de forma periódica, según se requiera, atienda el estado mental y malestar emocional de la persona. Es necesario estar atentos a los signos de alarma que indiquen la remisión urgente a un nivel de atención complementario, como intento de suicidio en adolescentes, adulto mayor, mujeres en periodo de gestación y lactancia. Si es el segundo episodio de autolesión, el último año o si es el método de autolesión utilizado, tiene un alto potencial de letalidad. Esta población, ¿sí? Adulto mayor. Una persona que haga un intento de suicidio con más de 50, 60 años, realmente lo que está buscando es eso, matarse. Eso aquí no hay dudas, ¿sí?
la población, las maternas, son muy escasos, gracias a Dios, ¿sí? Pero cuando ellas buscan eso, bueno, es una población de alto riesgo. Esa es la que tenemos que canalizar para todo el sistema, ¿sí? De valoración por psiquiatría, ojalá que termine una unidad mental, la falta de red de apoyo, ¿sí? Cuando llegan solitos, el paciente no se puede dejar ir. ¿Listo? Bueno, si hay riesgo inminente de autolesión o suicidio por la presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o autolesión en el último año, en una persona que está extremadamente agitada, violenta, afligida o poco comunicativa, tomen las siguientes precauciones. Eliminen los métodos de autolesión, creen un ambiente seguro con apoyo del área separada y tranquila. Aquí es donde nos podemos apoyar de trabajo social, de psicología. No deje a la persona sola, nunca. ¿Sí? Jamás de los jamases hagan eso. ¿Listo? Supervisen, asignen a un miembro del personal o a un familiar para garantizar seguridad. Atienda el estado mental y la angustia. Ofrezca y active el apoyo psicosocial. Consulte a un especialista en salud mental si está disponible. ¿Listo? Eso es importante. Estas recomendaciones para evitar esos problemas. Se los digo porque ahorita en estos días, ¿sí? Ustedes van a estar muy ocupados en el servicio de urgencia y, estoy acá atendiendo las dos en agudo y dejo el intento de suicidio por allá en un rinconcito. Y vienen los problemas. ¿Listo? Si no hay riesgo inminente de autolesión o suicidio, pero hay historias de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o autolesión en el último año, ofrezca actividades de apoyo psicosocial, consulte a un especialista de salud mental, si está disponible, ellos nos dan la orientación, mantenga contacto regular y de seguimiento. Si un especialista de salud mental no está disponible en el momento, acuda a la familia, los amigos u otras personas involucradas o a los servicios comunitarios para monitoreen y apoyen a la persona durante el periodo de riesgo inminente. Aconseja a la persona, a los cuidadores, restringir el acceso a métodos usados para autoagredirse, pesticidas, otras sustancias tóxicas, medicamentos, armas de fuego, armas cortopunzantes y ahorcamientos. Pacientes de zona rural. Cuando yo leo esto, pacientes de zona rural. Acuérdense que en el campo tienen el herbicida, el insecticida y lo tienen ahí. ¿Sí? El riesgo es muy alto en ellos. ¿Listo? En el campo muchas veces todos se van a trabajar y pues queda la persona con la ideación suicida dando ahí vuelticas en la casa. ¿Listo? Para que se den cuenta, población rural es de muy alto riesgo. Mejore y coordine el apoyo social con los recursos comunitarios disponibles. Esto incluye recursos informales, tales como la familia, amigos, conocidos, colegas, líderes religiosos o recursos comunitarios formales, si están disponibles, tales como líneas telefónicas de atención en salud mental, centros de escucha, el CRUE. La verdad, esto ha mejorado, ¿sí? Esto, hablarlo hace 10 años casi que era imposible, la verdad, ¿sí? Ya tenemos líneas, es a 018.000 y podemos llamar y hay un psicólogo siempre disponible, ¿sí? Y eso es algo bueno. Como les digo, hace 10 años eso no existía. El CRUE incluso tiene un psicólogo a las 24 horas y se pueden comunicar en cualquier municipio del departamento. Es algo que ha mejorado muchísimo. La valoración de un paciente con conducta suicida se recomienda la evaluación sistemática de las presencias de factores de riesgo, la identificación de las características más relevantes del intento de suicidio, preferiblemente mediante formatos estandarizados y documentos correctamente de toda la información de la historia clínica. Los profesionales no especializados en salud mental deberían recibir una adecuada formación en la evaluación de pacientes que acudan a una conducta suicida. La presencia de un contrato de seguridad no garantiza en modo alguno de seguridad real de la persona. No hay evidencia de que actúe como un impedimento para el suicidio. ¿Sí? Antes los médicos decían, el paciente dijo que no se iba a matar. Eso no sirve para absolutamente nada. ¿Sí? Ni como mecanismo de protección jurídica. ¿Qué me dice, doctor? Sí, porque está con su ideación, entonces nada. Eso no tiene... ¿Me entiende? Así usted le den de alta y de ella han escrito ese parrafito, no es nada. No les va a garantizar nada. Se supone que ustedes tendrían que brindarle toda la seguridad al paciente. ¿Sí? El paciente puede estar psicótico. ¿Sí? Estar muy paranoico y no quería estar en el servicio de urgencia y entonces le dijo que todo estaba bien, que todo estaba perfecto. ¿Sí? Pero vivía solo en un cuartico, solito y bueno, ¿para qué lo vamos a dar de alta?
Cualquier persona que busque asistencia en urgencia después de un acto de autoagresión deliberado, independientemente de su intención o que esté expresando ideas suicidas, debe ser evaluado por un psiquiatra. En el caso de no existir disponibilidad inmediata de un psiquiatra, se debe asegurar la atención por un profesional con entrenamiento. Esta es una escala que le van a encontrar hasta en Wikipedia, la encuentran. Es una escala de la Organización Mundial de la Salud, de cómo hacer. La atención, yo le van a decir que hay que ser cálidos en la información, darle como una especie de terapia de apoyo, escucharlos, hacer algo de logoterapia, y esa es una buena escala, es buenos métodos. El problema es que son 120 páginas, bueno, es algo dispendioso leerla, pero es muy bueno. Listo, que asegure la atención inicial mientras se logre la remisión a unidad de salud mental, que cuente con psiquiatra o se logre atención por telepsiquiatría. Bueno, al realizar una evaluación del riesgo de suicidio, siempre tenga en cuenta la presencia de una enfermedad mental concomitante, en particular los siguientes diagnósticos: depresión mayor, abuso de sustancias, esquizofrenia y trastorno de personalidad límite o trastorno de personalidad antisocial. Bueno, ¿cuál de esos creen ustedes que es el de mayor riesgo? Porque aquí vemos muchas personalidades límites realmente, y pues que terminen en suicidio, los que llevan más tiempo nunca. Gracias a Dios, los que siempre damos de alta por el servicio de urgencia, nunca hemos salido en el diario de esos amarillistas que se mató después de que salió de Mediláser. No, nunca ha sucedido. ¿Sí? ¿Cuál de esos? Depresión mayor, ¿qué piensa? Esquizofrenia. A los más jóvenes, ¿se acuerda que hablamos de depresión? ¿Se acuerda que habían depresiones unipolares y depresiones bipolares? ¿Se acuerda que en el 2002, 2003 casi que suspenden los antidepresivos en adolescentes porque aumentaron, entre comillas, el riesgo suicida? Es más, todavía en los cartoncitos de los medicamentos antidepresivos dice aumento riesgo suicida. Es más, la gente se mete a internet y después lo están llamando: doctor, pero eso que usted me dio me dice que me aumenta la posibilidad de que yo me muera. Bueno, la depresión es depresión bipolar. ¿Se acuerda que los antidepresivos generan ciclajes afectivos? En las depresiones unipolares, es decir, realmente el depresivo realmente no tiene el riesgo con los antidepresivos. Es en las depresiones bipolares, ¿sí? ¿Y cómo ustedes identifican que es una depresión bipolar? Tiene fase maníaca. Tiene fase maníaca, bien, doctor. Sí, si ustedes ven que el paciente es impulsivo, que es irritable, así usted lo vean llorando a moco tendido en el consultorio, tiene que preguntarle, ojalá al familiar: no, doctor, eso no se lo aguanta a nadie, eso pelea, bravo, rompe los platos. Ah, ya, claro, hace hipomanía, hace manía. Las depresiones bipolares son las que aumentan el riesgo altísimo al colocar antidepresivos. ¿Sí? Las unipolares realmente. Entonces aquí, las esquizofrenias, aunque usted no lo crean, ¿sí?, el riesgo de suicidio es más alto en esquizofrenias que en las mismas depresiones. Pacientes con ideas o conductas suicidas, con estados psicóticos, eso sí, no los podemos dejar nunca. ¿Sí? Es más, de una vez deberíamos de hacer la valoración por psiquiatría y lo mandamos de una vez a la unidad mental. Esos pacientes sí se matan. ¿Sí? Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes. Informa a los cuidadores y a otros miembros de la familia que preguntarles a una persona directamente acerca del suicidio a menudo reduce la ansiedad que rodea el sentimiento. Las personas se pueden sentir aliviadas y mejor comprendidas. Eso es importante. Los cuidadores de las personas que están en riesgo de autolesión con frecuencia tienen mucho estrés. Ofrezca apoyo emocional a los familiares, cuidadores, si lo necesitan. Bien importante es. Informe a los cuidadores que aunque se pueden sentir frustrados, es recomendable que eviten las críticas severas y hostilidad hacia la persona que está en riesgo de autolesión. La decisión de hospitalizar o no a un paciente tras una conducta suicida es habitualmente un proceso complejo. Se recomienda tener en cuenta principalmente los siguientes factores: repercusión médico-quirúrgica de la conducta suicida, riesgo suicida inmediato del paciente, necesidad de un tratamiento más intenso del trastorno mental de base, falta de apoyo social y familiar efectivo. Todo lo que hemos hablado. Con el fin de reducir el riesgo de suicidio en las personas, la estancia hospitalaria debe ser de más de 4 días. Bueno, aquí es algo complejo.
¿Qué piensan ustedes de esto? Con el fin de reducir el riesgo de suicidio. 4 días, están diciendo, o más. Ahí están. Y como es una guía, pues, entre comillas, deberíamos de cumplir. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? Porque esto se vuelve algo más complejo. O sea, yo opino que está bien justificado en el ámbito en que la conducta no sea una conducta suicida, sino una conducta de autolesión sin fines suicidas, ahí ya no aplicaría. Hay que tener muy en cuenta eso. Exacto, pero date cuenta que la... Recomendación para una persona con riesgo crónico de suicidio, las misiones cortas, 1 a 4 días pueden ser apropiadas. Entonces dan las dos opciones. Realmente es escribir la historia clínica, que no se trate del paciente con una ideación suicida como la que habíamos visto en las recomendaciones, y que tenga una red de apoyo. Tendríamos que argumentar muy bien, ¿sí? Para darle de alta. Porque date cuenta que incluso hasta la cortadita, según la guía, hay que hospitalizarlo 4 días. Sí, sí. Autolesión nada más, autolesivo sin fines suicidas, que se ven muchos pacientes. Sí, pero date cuenta que la mayoría de los que se hacen la cortadita dicen que se querían matar. Bueno, después de 15 minutos dicen que no. Ya cuando usted los amenaza que los va a mandar para la unidad mental, dicen que no. Pero siempre llegan diciendo eso. ¿Sí? Esto pues yo lo leí anoche y pues me pareció como algo complejo. Sí, digamos cuando tenemos el riesgo y pues vamos a darle el cumplimiento a los 4 días, pues démosle el cumplimiento a los 4 días, me llaman y yo hago la remisión para la unidad mental. Exactamente. ¿Me entiende? Como, aquí tenemos que ser como muy ágiles mentalmente porque date cuenta que es una guía. Y además que una recomendación gradual. Claro, eso mismo le iba a decir. Mire lo que nos están diciendo. ¿Sí? Si es una recomendación graduada, yo no la puedo evitar. Por eso les digo, cuando yo leí esto, pues esto nos cambia el panorama de todo. ¿Sí? Y entonces tenemos que argumentarlo. Claro, lo vamos a hospitalizar los 4 días, pero en unidad mental. Y también tenemos que argumentarlo muy bien para mandarlo a un tercer nivel de salud mental, porque mira lo que nos están diciendo. 4 días. ¿Sí? Simplemente el paciente me pueden decir, o más de 4 días, o simplemente con que el paciente diga que me voy a matar. Ellos están hablando no de conductas, están hablando incluso o ideación suicida, cualquier cosa. Sí, pues, entre comillas, muchas veces esto me parece exagerado, pero pues como es una guía, y esto no lo vamos a discutir, pues. Pero entonces tenemos que argumentar. Claro, le vamos a dar los 4 días, pero en unidad mental, claro, pero no acá. ¿Sí? Los trastornos de personalidad límite, que son los que ustedes ven casi todos los días. Ustedes se dan cuenta que en promedio tenemos día 3 o 4 casos de esas personalidades límites en urgencias. ¿Sí? Aquí es donde tenemos que argumentar todo esto. ¿Sí? Si en algún momento le damos de alta. Porque, date cuenta de los que nos están diciendo. El personal de la unidad de hospitalización siempre debe estar atento, especialmente en la primera semana después de la admisión, cuando la persona aún no es bien conocida. El tratamiento, tanto farmacológico como psicológico, de las personas mentales subyacentes debe iniciarse lo antes posible. La psicoterapia empleada debería incidir siempre en algún aspecto concreto del espectro suicida, ideación suicida, desesperanza, autolesión u otras formas de conducta suicida. Por eso les digo que así, incluso ustedes me llamen, hagan la interconsulta por psiquiatría, siempre hagan de una vez la de psicología. ¿Sí? Siempre. Acuérdense, grado B, la recomendación. En niños, niñas y adolescentes con depresión mayor, ideación o conducta suicida, se recomienda el uso de terapia combinada. Antidepresivos como fluoxetina, sertralina, escitalopram, psicoterapia. Dese cuenta, antidepresivos. Fluoxetina, sertralina, escitalopram. ¿Cuál de esos que tenemos ahí es el que más genera ese viraje emocional? Porque a pesar de que esté escrito, ¿sí? Acuérdense que nuestros médicos abogados van a buscar en psicofarmacología, bueno, ¿cuáles son los antidepresivos que más generan conductas suicidas? Y me pareció porque ahí hay uno que es muy peligroso. Dese cuenta, ellos lo están recomendando, pero como hay una carga jurídica por allá persiguiéndolos a todos nos está persiguiendo, ¿sí? Acuérdate que la FDA tiene la recomendación de caja negra, ¿sí? Y eso está puesto como en el 2002. La recomendación de caja negra es que después, entre comillas, de que usted formule el antidepresivo, usted es responsable.
Y como los aviones se cae y después buscan la caja grande, después de que se mató, van a empezar a investigar qué estuvo tomando el paciente. Entonces, cuando la FDA dice eso, es que usted es responsable de lo que formule hasta que se muere el paciente. ¿Cuál es el que genera más viraje o ciclaje emocional? Acuerde, la población adolescente es muy sensible a los antidepresivos. Yo trato de nunca manejarlos, la verdad. Por lo mismo, fluoxetina. Y se cuenta que es el que está recomendado en las guías. Es una locura. Y el que más se vende en Estados Unidos. ¿Sí? Fácilmente uno podría utilizar más bien sertralina, citalopram, no sé. Ahí está escrito. Lo bueno de la guía, pues, yo se los quería traer para que esto da para mucha discusión. Porque yo puedo colocar esto, ¿sí? Porque me dice la guía. Pues viene un sistema jurídico que me va a perseguir a mí precisamente porque lo formulé. Y le van a decir, bueno, sí, está en la guía, pero usted sabía que era peligroso. Entonces, ¿para qué formulaba? A ustedes se lo van a decir, incluso a mí también. Pero es que yo no formulo en adolescentes antidepresivos. ¿Sí? Para que se den cuenta las consecuencias. Bueno, el seguimiento de los pacientes a nivel hospitalario y ambulatorio. Más propensos a aceptar la toma de medicamentos y asistir a citas. Listo. El clínico debe tener en cuenta que en algunos casos, cuando se prescribe un antidepresivo, la recuperación en aspectos motores de la conducta precede a la recuperación del estado de ánimo, lo cual podría constituir un riesgo de actuación del paciente para el que se debe estar preparado. Esto es lo que ocurre. Primero, mejoramos la conducta motora que la ideación. Entonces, ¿qué significa? Es decir, ánimo, yo mejoro mi ánimo. Es más, me puedo volver hasta impulsivo, pero seguir con la idea suicida. Eso se llama síndrome serotoninérgico. ¿Sí? El síndrome serotoninérgico va a ocurrir entre 5, 6, 8 días después de que empiece a tomar el antidepresivo. El efecto antidepresivo usted lo van a ver un mes, hasta un mes y medio después. Para que se den cuenta que ellos lo están escribiendo, pero aún así recomiendan dar antidepresivos. Eso es algo medio loco. ¿Sí? Entonces, el síndrome serotoninérgico ocurre porque como yo estoy deprimido, yo aumenté la cantidad de receptores para serotonina. ¿Sí? En lugar de tener, no sé, los 20 receptores que tengo en una célula, tendré 200. Cuando me colocan el inhibidor de la recaptación de serotonina, significa que yo soy muy sensible, porque tengo 100 receptores para esa misma serotonina. Después, con el tiempo, ellos hacen el double regulation y se van los niveles de receptores y vuelvo a estar normalito. Pero cuando esto que me están diciendo acá, ¿sí? Que me dicen que esté preparado, es que me puedo volver impulsivo. Y cuando estoy impulsivo me puedo matar. Por un síndrome serotoninérgico por dar antidepresivos. Ten en cuenta lo complicado. Esta guía es muy complicada. Esta no es como la de esquizofrenia. Es más, aquí podríamos discutir esto, no sé, uno de aquí hasta el 24 de diciembre y no acabaríamos. Porque, ¿por qué me están diciendo que tenga cuidado? Es más, en una guía nunca se dice que tenga cuidado. En una guía dice haga o no haga. Que hay que tener mucho cuidado con lo que formulamos. ¿Listo? Los médicos deben de tener precaución al prescribir benzodiazepinas. Tanto corto o mediano plazo, especialmente si las personas sufren de depresión o tienen factores de riesgo para suicidio. Claro, imagínense benzodiazepinas. Si usted empieza a dar una benzodiazepina muy común, ejemplo, alprazolam, que es como dormir, no sé, en una cama con un cuchillo ahí en la espalda, ¿sí? Porque es que usted puede generar un síndrome de abstinencia y el paciente le está matando a los 15 días después de que salió del agua. ¿Cómo? Sí, yo en estos días, para que se den cuenta, es decir, no solamente los médicos generales, se lo estoy diciendo, lo que me está diciendo la doctora es cierto. Dígase, más fuertecito de ellos. ¿Que todos los de UCI qué? Bueno, ella no lo quiere decir, pero sí, que en UCI todos los pacientes salen con alprazolam. ¿Sí? Sí, pero el alprazolam debería durar 48 horas, no sé, 72 horas, y de una vez pasa el clonazepam, que es lo que tenemos acá como de vida larga, porque me genera menos síndrome de abstinencia. Pues para que se den cuenta lo que está pasando. ¿Listo?
La sedación con medicamentos puede ser necesario si la persona muestra comportamientos violentos, agitados o síntomas de psicosis. Considere la posibilidad de prescribir un antipsicótico como haloperidol o una benzodiazepina de vida corta o media como el clonazepam o midazolam, que son las únicas que se encuentran en presentación intramuscular. En caso de que el paciente acepte vía oral, se intentará con benzodiazepinas de vida corta o media o un antipsicótico de dispersión oral como lanzapin y risperidol. En los niños menores de 12 años una alternativa son los antihistamínicos como difenic y dramil. ¿Listo? Entonces utilicemos siempre benzodiazepinas de vida media o larga. ¿Cuáles son? Pues ustedes ya lo saben, lorazepam, clonazepam, bromazepam. ¿Listo? Alprazolam, claro, lo podemos manejar, pero que no sea sino por 2-3 días. ¿Sí? Si salen de urgencias, listo, manejémoslo desde el alprazolam por 2-3 días y listo, que siga tomando uno de vida más larga para que no tengamos el problema. ¿Listo? Que no me haga un craving afuera y entonces le den ganas de hacer cosas y bueno, se me vuelve impulsivo. Los antipsicóticos, las benzodiazepinas y cualquier depresor del sistema nervioso central está contraindicado en pacientes con intoxicación exógena y depresión del sistema nervioso central, evidenciado por disminución del estado de alerta y de la tensión de la conciencia. Recomendación A. Volvemos a lo mismo. Acá me están diciendo utilice benzodiazepina y acá me están diciendo que me deprime el sistema nervioso central y de pronto yo hago alguna locura. Y son recomendaciones A. ¿No les parece que es como algo raro? Me dicen utilice benzodiazepinas y acá me están diciendo, sobre todo que esta es C y esta es A. Ahí les dejo esas perlitas. Bueno, la terapia electroconvulsiva, bueno, eso no hablemos, se recomienda la terapia electroconvulsiva. Se vuelve algo más complejo hablar de terapia. El seguimiento debe ocurrir en la primera semana después del alta, ya que esta es el momento de mayor riesgo para una persona de alta del hospital. Esto debería ocurrir incluso si la persona no asiste a su cita de control ambulatorio. Entonces, dice que la primera semana, como sabemos que muchos pacientes no van a acudir a los controles, uno le puede control por psiquiatría en 8 días y muy probablemente no vayan, apoyémonos siempre en trabajo social. Se los digo porque ustedes, muchos, no utilizan al trabajador social, ¿sí? Podemos mandar el seguimiento allá, a nivel ambulatorio, ¿sí? Y entonces, si el paciente no va, listo, quedó constancia de que el trabajador social estuvo allá, que el paciente realmente se tornó negativo para asistir a un control, y bueno, hacemos el control. La primera semana, acuérdense, del alta es el periodo de más riesgo. El siguiente debe ser realizado por el psiquiatra y por el acompañamiento del equipo de salud mental. También debe constar con programas de atención domiciliaria para el seguimiento del paciente y apoyo a los familiares y allegados afectados por la conducta suicida. Si la persona no asiste, bueno, ya sabemos qué hacer. Se recomienda la puesta en marcha de líneas de acción específicas que mejoren el acceso a los servicios para la prevención y tratamiento adecuado de la ideación o conducta suicida. Entonces, desarrollo de programas de prevención, población de riesgo, formación de profesionales, bueno, lo que hemos hablado. Eliminar tabú y estigmas sobre el trastorno mental y el suicidio, tanto en las personas de salud como en la población general. Promover la investigación sobre la prevención del suicidio. Bueno, se recomienda la realización de intervenciones comunitarias, bueno, eso no lo hacemos nosotros. Diseñar políticas para reducir el uso perjudicial del alcohol como un componente de la prevención del suicidio, particularmente en la población con alta prevalencia del consumo de alcohol, entre comillas que es toda nuestra población. Ayudar y motivar a los medios de comunicación a seguir prácticas de comunicación responsables con respecto al suicidio. Evitar emplear un lenguaje que intenta causar sensacionalismo o aceptar como norma el suicidio o presentar como la solución de un problema. Evitar fotografías y descripciones explícitas del medio utilizado para suicidarse. Proporcionar información acerca de dónde se puede obtener ayuda. A través de la Secretaría Departamental, ustedes pueden encontrar miles de folletos a través del CRUD, ¿sí? Y es fácil, ellos tienen también líneas de comunicación las 24 horas. Restricción del acceso a medios letales. Se recomienda reducir disponibilidad o limitar el acceso a medios letales de suicidio, principalmente de aquellos más utilizados. Venta de psicotrópicos, reducción del tamaño de los envases de fármacos, uso de antidepresivos de menor toxicidad, lo que estamos hablando. Reducción de las emisiones de monóxido de carbono en los vehículos, menor toxicidad del gas de uso doméstico, instalación de barreras en lugares elevados, restricción sobre posesiones, bueno.
restringir acceso a los métodos usados para autoagredirse, por ejemplo, pesticidas y otras sustancias tóxicas, medicamentos, armas de fuego, zona rural y zona rural. La gente todavía tiene escopetas en las fincas, bueno, hay que tener alguna restricción de este tipo. Se recomienda que todo profesional, tanto de la salud como de otros sectores que puedan estar en contacto con personas de riesgo de suicidio, adquieran los conocimientos, actitudes y habilidades. Se recomienda que los programas destinados a la formación de personal de salud sobre ideación y conductas suicidas incluyan información sobre factores de riesgo y de protección, evaluación y estrategias e intervención en crisis, información sobre mitos, centros de atención, orientación, líneas telefónicas, atención y páginas web de ayuda online. El formato puede ser presencial, online o mixto, basarse en conferencias, discusiones. Bueno, listo. En atención primaria, bueno, eso no lo hacemos nosotros. En los servicios de urgencia se recomienda llevar a cabo una tamización del riesgo de suicidio en aquellos pacientes con presencia de factores de riesgo, depresión, consumo de alcohol, sustancias psicoactivas e impulsividad, o que presenten factores de estrés asociados, rupturas de relación, embarazos no deseados, exposición a casos de suicidio o intentos, que acudan incluso por otros motivos. La tamización se puede hacer con escala cómoda. Estas son las miles de escalas que hay. ¿Listo? Pero eso obviamente ustedes no lo van a hacer. Eso lo va a hacer ya el equipo de salud mental, trabajador social, psicólogos, neuropsicólogos. Entonces, en adulto mayor se recomienda la implementación de tamización de depresión asociada a un adecuado seguimiento y programas de educación para la salud, ya que esta medida disminuye el riesgo de suicidio. Algunos instrumentos de tamización podrían utilizarse con esos que están ahí. ¿Listo? Se alientan al personal de urgencia a utilizar protocolos de triage descritos en la herramienta de evaluación PAC para evaluar la urgencia y necesidad de remisión de salud mental y medidas de seguridad. En centros penitenciarios, ellos tienen su esquema. En niños, niñas y adolescentes con presencia de factores de riesgo, conducta suicida, se recomienda realizar una amplia evaluación psicopatológica y social. La evaluación debe seguir los mismos principios que en los adultos, aunque considerando los aspectos psicopatológicos propios de la infancia y adolescencia, presentando especial atención a la familia y situación social. Si ustedes ven niños, que como les digo, ya están pasando niños a presentar esto, tenemos que tener cuidado con esta población. Valoren la familia, ¿sí? El niño no se puede ir solamente con la valoración individual porque no sirve de absolutamente nada. ¿Listo? Bueno, yo creo que eso es lo más importante. Bueno, preguntitas. ¿Todo claro? Es una guía muy compleja, como les digo, trato de que no lo tomemos como si fuera algo un absoluto, a pesar de que es una guía, porque hay, no sé, una persecución jurídica, entre comillas, que es lo que nos está sucediendo, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta esta información, pero hay que poner en cuenta también la información y nuestra formación clínica. ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué medicación me genera el riesgo y qué medicación me genera un menor riesgo? ¿Sí? Claro, si yo doy un antidepresivo a una persona que sale de urgencias, pues yo sé que el medicamento le va a hacer el efecto al mes, pues mejor pongámosle psicoterapia, asociado al fármaco, porque si no tampoco estamos haciendo nada. Después, allá en el juzgado le va a decir nuestro señor médico abogado, pero doctor, ¿para qué mandar un antidepresivo si eso va a actuar al mes? Y mire, se mató a los 15 días. Y el argumento es válido, ¿sí? Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado con esta información, que es de alto riesgo. Y poner todo nuestro sentido clínico a esto, ¿sí? Aquí no es solamente psiquiatría, esto va con medicina interna, va con todo, ¿sí? Todos los factores de riesgo. Esos riesgos, entre comillas, que no vemos, pero pues la clínica nos puede decir que sí existen riesgos, ¿sí? Si la clínica nos está diciendo que, bueno, esta persona me dice que no tomó nada, pero está sudoroso, está pegajoso, está caliente o está frío, bueno, algo pasó, ¿sí? Así él nos diga lo que nos diga, ¿sí? Eso es lo que hay que tener muy en cuenta con estos cuidados de estos pacientes, ¿listo?